nosotros somos esos vasos que nosotros necesitamos ser renovados cada día. Porque cada día nosotros tenemos que venir a la fuente para nosotros poder tener esa fe cada día que crezca en el Espíritu. Debemos vivir en esa obediencia, levantarnos muy temprano, alabar a Dios y adorar a Dios, porque cuanto más buscamos la presencia del Espíritu Santo, Él más honrará, Él más nos usará para ser testigos fieles de la palabra de Dios, de una vida abundante. Él satura los corazones, Él limpia al oprimido. Él dice que Él da, quita a los seres que están en la cautividad, quita la cautividad al menesteroso, al leproso. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido lepra en el pasado? Y a veces, aún estando en la congregación, hay, hay cosas que Satanás nos lleva a veces a tener como ser una piedra en el camino. Y Dios nos exhorta de no ser esa piedra en el camino, de vivir una vida en la fe, en obediencia, amándonos unos a otros, viviendo por fe, viviendo en cada propósito al cual Dios nos ha llamado, ser imitadores de su palabra, vivir por fe en obediencia, es ser hacedor de la palabra de Dios, de vivir conforme al Espíritu. La palabra en Mateo 18, el versículo 7, dice, ay de los que son piedras de tropiezo. Dice así, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano y tu pie te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo o teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mira que no despreciéis los unos de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. ¿Qué quiere decir nuestro Padre aquí? ¿Cuántos son los que están afuera, que nos vituperan, que hablan mal del hermano? Aún en la misma congregación hay murmuración, hay azotes, hay latigazos que hieren el corazón del siervo o del hombre o viceversa. Pero en todo tiempo el Señor nos exhorta con ese espíritu de amor y mansedumbre, dice, que la oración del justo prevalece. Cuando nosotros venimos en oración, cuando venimos a la plataforma, venimos siendo esa ofrenda, nos preparamos. Es como venir ante el Rey. Es venir en la presencia de nuestro eterno amado Salvador, que tenemos como las vírgenes que se preparaban para ir a esperar que venía su novio. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, así mismo es la oración. Cuando venimos a la oración, venimos ante el concilio, ante el trono de la gracia, para dar lo mejor. No es quien adore más, no es quien ministre más, no es quien esté, no, es el que abre su corazón. Y Dios quiere ver esa ofrenda. Dios quiere ver ese vaso frágil que se derrame en la presencia de Dios. No es para estar mirándonos unos a otros quién es más escogido, no, porque todos somos escogidos. Todos fuimos llamados a la mesa del Señor para fructificar, para hacer frutos de justicia, no de injusticia. Y la palabra de Dios nos enseña aquí donde dice, ay, por quién viene el tropiezo. A veces Dios permite, a veces permite Dios que uno caiga, porque en medio de esa lección que a veces uno
tropezó, el Señor nos enseñó y nos hizo madurar. Pero el Señor nunca nos deja, nunca nos abandona. Pero cuando dice, ay por quien viene el tropiezo, entonces ese ay sí es un dolor. Porque ¿cuántos no son los que vienen a criticar y a juzgar al ungido, al que está predicando, al que está dando su todo, su ofrenda? Y el que está juzgando atrás, que es la cizaña, no sabe, no sabe lo que la persona que está ahí predicando, cuánto le tocó llegar, cuánto le tocó manifestar su fe, cuánto le tocó pagar el precio para llegar allí. Porque, como siempre digo yo, y siempre Dios me lo redarguye en mi vida, y por eso lo declaro, que el siervo que es, al siervo que les dado es probado. Y es en las dificultades, en los desiertos, en los procesos, donde el Espíritu de Dios nos va puliendo, nos va exhortando con ese fuego abrasador. Por eso la palabra nos redarguye y nos dice, aunque pases por las aguas, no te mojarás, y aunque por el fuego no te quemarás. Porque cuando el fuego es fuego, si el fuego de Dios está en el cuerpo del siervo y está llena la copa del siervo, y el Espíritu de Dios quiere manifestar, porque lo quiere pulir para llevarlo a un nivel superior, para darle nuevos cargos. Entonces, el siervo que está en el Espíritu, él va a pasar la prueba, él va a resistir, él va a pasar esa persecución. Cuando todos le estén humillando, cuando todos estén vituperando, cuando todos estén criticando, porque no es la persona, es Satanás. Satanás usando a esa persona que está frágil, que está media con Dios, o el que está afuera, que no tiene a Cristo. Entonces, el Espíritu de Dios a veces permite para probar al siervo que está aprobando. Voy a probarte, voy a ver cómo está tu corazón, voy a ver cómo estás en la fe. Y Dios permite. Entonces, cuando nosotros estamos mirando, no para el hombre, no para las cosas de este mundo, no para lo que está aquí, lo superficial, y estamos mirando para la gloria de Dios, y estamos confiando que aunque vengan truenos, aunque vengan ríos, nosotros tenemos la certeza a quién estamos sirviendo como ofrenda. Entonces dice que ese holocausto es un holocausto fresco. A Dios le agrada nuestros holocaustos. Cuando nuestro corazón, en vez, hay personas que se saben airar, hay personas que se enojan, hay personas que declaran palabras fuertes. Pero cuando uno dice, Señor, te lo entrego en tus manos, Señor, la palabra lo demanda y dice así, tuya es la venganza, no es mía. Y uno entrega esa carga a los pies del maestro, porque todos los siervos venimos a los pies del maestro, al taller del maestro. Y el maestro nos va tallando como ese oro refinado, ese aceite, porque somos aceite, somos oro puro, somos gracia, porque esa gracia que Dios ha derramado en vosotros viene de lo alto, esa unción viene de lo alto. Hay un canal de bendición que viene. Y cuando Satanás está viendo esa unción que va llegando al siervo, que lo van a levantar, que Dios lo va a poner en un lugar donde te voy a llevar a las naciones, te voy a llevar, a veces Dios nos lleva hasta limpiar un baño, o nos va a llevar al campo donde quizás hay mosco, Dios nos prueba así. Entonces, ¿y cuál es la palabra del siervo que le dice, se sujeta a su Señor? Heme aquí, lo que tú digas, donde el viento sople, a donde el Espíritu Santo me mande, ahí yo estaré. Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí, vive la gracia en mí. Y por gracia Dios me salvó, por gracia el Señor me escogió, porque ¿quién era yo para estar aquí? Nada, somos nada, pero a Dios le plació darnos un nombre y nos puso
y nos puso en el lugar donde Él quería que nosotros manifestáramos la fe y le glorifiquemos. Dice, y si tu mano y tu pie de esa ocasión de pecar, córtalo. O sea, no quiere decir que voy a cortar la mano, ¿no? Sino que es mejor. Si yo vengo y tengo una amistad, un ejemplo, y yo estoy con esa amistad y yo digo, lo voy a ganar para Cristo, yo voy a estar con esa persona, no, yo no lo voy a soltar. Ya yo puedo ir a esa persona, yo le puedo hablar, yo le digo, ¿sabe qué? Mira, Cristo te ama. O quizás con mi testimonio puedo ganarlo, porque uno es el reflejo de Dios. Con el testimonio uno gana las almas. Pero a veces la persona es tan necia que la persona no entiende. Y uno tiene que tener esa paciencia. Uno tiene que tener esa paciencia, perdón. Y uno tiene que tener esa paciencia de ser empático, de ponernos en el lugar de esa persona y mirar hacia atrás. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cómo fue el siervo que vino hacia mí y la paciencia que tuvo para ayudarme y acercarme a los pasos de Jesús? Porque todos debemos caminar en los pasos de Jesús. Yo sé que aquí hay muchos ministros, muchos profetas, muchas personas que tienen esa experiencia, pero hay muchos aquí que recién están empezando, están en sus primeros pasos en el Señor, están conociendo, son bebé, ¿ya? Y como el bebé que le dan la leche para amamantar, están recién empezando a caminar. Y nosotros tenemos que ser portadores de la verdad, tenemos que ser ejemplo. Y a veces el Señor nos manda una prédica que ya la hemos dado ante los demás hermanos y los hermanos ya se saben esa prédica y sabe el concepto, pero Dios manda, hace un remember y dice, vuelve atrás y vuelve a predicarlo, porque aún hay la vid, está trayendo el pámpano, ¿ya? Y ese pámpano que viene recién a la mesa del Señor, recién va a empezar a comer, a beber de la fuente. Y a veces hay siervos, perdóneme aquí, y lo digo con toda humildad, a veces somos siervos que no tenemos esa paciencia de tener ese don de escuchar, de ser consejeros, de ser empáticos, porque a veces vienen muchas personas cargados y es un rollo, porque nuestra vida es un rollo de tantas emociones, de tantas cargas, de tanta injusticia que allá el pecado nos hizo. Y lo que quiere esa persona, esa vida, porque nosotros somos vida, porque somos hijos, hechura, linaje, real sacerdocio de un Dios santo, somos escogidos por la gracia, somos esa vida. Y esa persona quiere ser escuchada, pero no todos tenemos eso de decir, aquí tienes mi hombro. Andamos a veces afanados, a veces andamos pensando en nuestros deleites, en nuestra casa, lo que queremos hacer, pedimos, pero lo que Dios nos pide por obediencia es ser hacedor de la palabra. Y cuando Dios habla, dice, ay, por quien viene el tropiezo, es mejor uno no hablar mal de un ungido. Es mejor uno no tocar ni el cabello de un hijo de Dios, porque a veces Satanás viene y sopla a la mente de una persona que tal vez recién está conociendo a Dios y no lo entendió. Bueno, mientras uno es ciego, Dios ve eso y dice, él recién está conociendo. Pero cuando viene de una persona que ya conoce al Padre, que ya es un ungido, que ya conoce la verdad, y viene la murmuración, la cizaña, eso sí es un ay. ¿Por qué? Porque todos nosotros aquí somos hermanos. Dios nos escogió y nos reunió para un solo propósito, para que llevemos su mandato, su palabra, para declarar a las naciones, a la nación donde Dios le puso, declarar la palabra
y predicarla en el tiempo y fuera de tiempo, para hacer bendición para esa persona, para no dar mal testimonio, para amarnos unos a otros, para edificarnos unos a otros, porque Dios nos enseña unos a otros. Yo aprendo del pastor Alonso, del pastor Arturo, de la hermana Miriam, de la hermana Zulay, de la hermana Emma, de la hermana Miki. Cuando yo vengo a la plataforma, yo me llevo tantas cosas fructíferas que aprendo de ustedes, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. La palabra nos redarguye cuando viene en espíritu, cuando hay una adoración por excelencia, cuando hay la comunicación en la oración contra el cielo, el reino de Dios y la ofrenda que somos nosotros, vasos frágiles, vasos de honra. Pero pasa en las iglesias, y yo lo he visto hasta en mi propia iglesia, en la otra que yo estaba, que cuando Dios empieza a usar a su ungido y empieza a ver frutos, el que está al lado, el que no está bien, el que no está bien a cuenta con Dios, empieza a sentir celo y empieza la murmuración y empieza la piedra de tropiezo. Sinceramente, yo así lo digo, solo Dios sabe el por qué puso esta palabra. Porque Dios conoce nuestros corazones. Él quiere bendecir la obra de Dios, porque la obra de Dios, que es la obra conforme al corazón de Dios, la obra no es de la pastora Emma, la obra es del Espíritu de Dios. Y la obra del Espíritu Santo, un ejemplo, me pongo yo. Si yo digo, no, un ejemplo, y está atado lo que va a decir, pero es un ejemplo. No, no me gusta cómo predica la pastora Emma. No me gusta cómo es eso. No, 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 está mal. La obra de Dios en la pastora Emma o en el pastor Alonso y en los hermanos que están aquí va a seguir porque es la obra del Espíritu Santo. Si yo me aparto, ese es el problema, que yo me estoy apartando de la gracia, yo me estoy apartando del Espíritu, porque Satanás vino y sopló a mi mente, puso malicia y dije, no me gustó. Entonces, el pecado no está en ella. Yo estoy viendo en ella lo que está en mí, porque somos reflejos. Entonces, miremos, miremos con esa sensibilidad en el espíritu de nosotros no ser piedras de tropiezo para nadie. Porque horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos de un Dios vivo. Conocerlo, después de haberlo alabado, de haberlo amado, de haberlo glorificado, y Satanás sople algo tan sutil en nuestra mente y nosotros dejarnos llevar por ese susurro satánico que llega a nuestra mente y si le da oído, llega al corazón. Y una vez que llega al corazón es muerte, porque la persona muere en el espíritu. El espíritu se contrista y una vez que el espíritu se contrista, se aleja. Y la persona puede hablar en lenguas humanas y la persona puede saberse el don de lengua. Pero una cosa es que usted hable en don de lenguas, en el espíritu, porque el espíritu le redarguye y usted empiece a botar las lenguas de fuego, que Dios empieza a través de las lenguas de fuego a edificarla, a llenarla o a llenarlo o a llenarme. Pero si yo estoy con ese defecto, aunque yo hable en lenguas de fuego, que ya no serían lenguas de fuego, dice que el corazón dice que resuena como un metal. Ya no está el amor y el espíritu del amor es la gracia, es el Espíritu Santo, porque en su amor nos trajo y nos redimió. En amor derramó su sangre y su sangre nos fue limpiando de todo pecado. Y en su amor nos trajo hasta tener el sello del Espíritu Santo.
donde damos a luz al Espíritu Santo. Nos embarazamos con la presencia de Dios. Nos embarazamos del poder del Espíritu. Y cuando yo veo a las hermanas alabar en espíritu y en verdad, fluye, todo fluye, porque todo es como el río cuando corre. Y la palabra de Dios es agua de vida. Y la palabra de Dios redarguye y penetra en nuestros tuétanos de nuestros huesos. La palabra de Dios es inspiración porque el Espíritu Santo nos inspira para vivir acorde a la voluntad, amarlo, que estemos gozosos en la presencia del Rey, orando unos por otros, que si mi hermano está caído, yo lo levanto en oración. ¿Por qué juzgarlo? Ahí dice la palabra, ¿por qué miras la viga que está en el ojo de tu hermano y no mira la viga que está en vuestro ojo? ¿Yo por qué tendría que señalar a ella en vez de mirar para mis errores, en vez de mirar para los errores del otro? Entonces, esta palabra a mí, yo tenía otra palabra que a mí Dios me sorprende porque mientras estaba todo aquí adorando, yo estaba aquí en el lugar donde estaba y Dios me llevaba una palabra acá y acá hasta que esto predica. Y yo iba a empezar con una liberación, porque ¿cuántos de nosotros no traemos cargas de allá atrás del pasado? ¿Y sabe lo que hace Satanás? Te recuerda el pasado, te lleva atrás, te pone sueños. Y a veces hay sueños que vienen de Dios, pero hay sueños que no vienen de Dios. Satanás se disfraza como un camaleón o como una oveja mansa. Recordemos que Satanás, antes de ser un demonio, de ser un Belcebú, Satanás era el primer, Lucifer era el primer ángel, que era el primer ángel antes que Miguel y Gabriel, era el ángel que abría sus alas, extendía sus alas y se inclinaba a Dios en adoración y cantaba a Dios con alabanzas. Él es muy sutil hoy en día. Muchos de allá afuera, cantantes, están adorando a Satanás a través de pactos diabólicos. Y como él sabe el don, él tiene eso de la alabanza porque él fue escogido. Y usted no ha visto a muchos cantantes que andan tatuados o andan y tienen palabras, músicas subliminales. Y la música es una melodía hermosa que conecta con el corazón, pero es diabólico. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a nosotros? Porque yo también soy ofrenda. Yo también estoy aquí escuchando lo que Dios está hablando para mí. Porque antes de yo abrir la cámara le dije a Dios, Padre, habla para mí, habla, edifícame. Somos iglesia y a veces la iglesia está dormida. Y hace unos días el Señor, por alguien que yo ministré aquí en el Ecuador, me dijo así, dile. Y era una persona que se estaba apartando de Dios, que estaba en las cosas de Dios, pero estaba fría. Y dice así la palabra, redarguía, despiértate tú que duermes, porque un día vendré por tu alma. Miremos hacia nosotros, hacia adentro, con el estado de conciencia, cómo estamos siendo como vaso, como honra o deshonra. ¿Cómo estoy ministrando mi ser interno? ¿Y qué es lo que yo voy a ministrar al que me pide ayuda? ¿Cómo yo soy? ¿Cómo yo soy dentro de mí? Entonces, entramos en un estado de conciencia, de autoanálisis, de autoconocimiento, porque Dios nos da eso, el autoconocimiento, de conocernos hacia nosotros mismos y de saber entender cada párrafo
que dice la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo, Jackie? Jackie, esto no me gusta, porque Dios nos redarguye y Dios nos dice en el Espíritu, abandona eso. Y cuando hay una demanda de Dios que dice, no, por ahí no es, no, esa voz te dice, no, es no. Pero si yo soy necia y yo digo, no, me dejo llevar por el sentimiento, por mi emoción, no, si no es malo, porque Satanás viene y dice así, no, no es malo, no es pecado. Entonces, y yo dejo dar rienda a mis emociones, como viceversa. Un ejemplo me pongo yo. Si yo tuviera una persona, una pareja, y yo sé que no es lícito de que yo me encuentre con esa persona, y la voz viene tan sutil y me dice, Jackie, no vas a hacer nada malo, Jackie, Jackie, si solo lo vas a ver, un ejemplo. Y la voz de Dios me dice, no, no, pero la otra voz me dice, anda, anda. Y yo desobedezco a la voz que me dijo, no, que era el ángel del Señor diciéndome, no. Y la voz del diablo me decía, sí. Y yo doy oído a esta voz, a la voz de esa, y voy. Quizás yo no hice nada malo con esa persona, pero yo desobedecí la voz que Dios me estaba diciendo, no, la obediencia. La palabra de Dios también nos redarguye, dice que por sus frutos conoceréis. ¿Cómo vamos a ganar almas? Por nuestros frutos. ¿Cómo vamos, la iglesia va a crecer por nuestros frutos? Si yo soy la iglesia y yo soy el templo del Espíritu Santo, quien me ministra y quien me guía aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu cuando Dios me está hablando de un pastor, hasta de una hermana que recién está llegando. Si la hermana que tiene menos años en la congregación conmigo y yo tengo muchos años, pero la hermana que está recién llegando, una mujer que se somete a Dios y yo toda así, yo tengo tanto tiempo en la iglesia, yo hablo en lenguas, yo soy pastora, yo soy ministra, yo soy títulos, no, siervos. La palabra es siervo. El siervo se somete a su Señor. ¿Y quién es el Señor? El Padre, Abba Padre, su Hijo que intercede ante Abba Padre y el Padre que manda al Consolador, que es el Espíritu Santo, y los tres son uno solo y trabajan en el reino de Dios, en el ministerio al cual fue usted llamado. Y si yo escucho la voz del enemigo, como decía Pastor Alonso ayer anoche, el innombrable, que me dio mucha risa cuando él dijo eso, me gocé con esa palabra. ¿Y qué estoy haciendo? Dios trae una bendición para mi vida y ya estaba por llegar a recibirla y Satanás lo robó, lo quitó, lo destruyó. Y después decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué tengo una enfermedad? ¿Por qué tengo? Porque yo me incluyo en eso. Yo me incluyo porque yo soy pecador. Yo soy pecador. Por mucho que yo busque a Dios y lo ame y lo adore en espíritu y en verdad, yo soy un pecador. Tengo mis defectos. Aquí Jacqueline tiene sus defectos, pero tengo que reconocerlo ante Abba Padre. Señor, moldéame, moldéame en esa área que se me hace tan difícil, porque no puedo, Señor. Yo ya no puedo. Ayúdame. Cuando nosotros le entregamos a Dios
Eso que se nos hace tan difícil, el Señor ve la intención del corazón, la humildad, y Él envía a sus ángeles. Asimismo es con el ministerio de Dios. Pedid o se dará. Clamad, Dios escucha al que clama, pero pedid con fe. ¿De qué sirve pedir si estamos dudando? ¿De qué sirve nosotros ir a la iglesia, dar nuestros diezmos, dar nuestra ofrenda, si algo dentro de nosotros, algo no agrada a Dios? O tenemos resentimientos con el hermano, o tenemos un papá que tal vez no lo soportamos porque es así, o una mamá que nos controla tanto y vamos a la iglesia y no me gusta y yo juzgo a mi mamá o yo juzgo. Estoy generalizando, estoy poniendo como ejemplo. ¿Y de qué me sirve yo ir a la iglesia, dejar mi ofrenda, dejar mi diezmo? ¿Qué Dios nos dice? Si tienes algo contra uno de tus hermanos, deja la ofrenda allí, ve y reconcíliate con tu hermano, porque somos almas. ¿A cuánto tenemos que pedir perdón? Pedir perdón es lo más hermoso porque el perdón nos liberta. El perdón es algo que lo viví yo. Es cuando usted pide perdón, usted le dice al Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Porque una vez que usted perdona en cuerpo, alma y espíritu a la persona que tanto daño le hizo, sabe lo que Dios hace. Él olvida sus cargas, Él perdona su pecado, porque está viendo que usted se está reconciliando con Dios, que no está viendo la viga que está en el hermano, sino que lo abraza y le dice, yo te amo, cuenta conmigo. Quizás no tenga, pero eres mi amigo, eres mi hermano, aquí tienes mi hombro. ¿Que cuesta pedir perdón cuando una persona nos hace daño? Sí, a mí me costó perdonar. Pero cuando nosotros queremos hacer la voluntad del Padre, nosotros nos alineamos a los preceptos de Dios. Nosotros llegamos a tener esa comunión con Dios y es algo que el Espíritu empieza a redarguir y lo que nosotros antes hemos enojado, teníamos tantas cargas, nos sentíamos cansados. Cuando uno perdona, usted se quita esa mochila que llevaba, esa carga en los hombros. Yo tuve un esposo que era inconverso. Y lo que digo y lo que estoy diciendo, lo digo porque lo he vivido. Yo no estoy hablando cosas aquí que yo me lo estoy inventando. Yo tuve un esposo que me fue infiel. Y lo amé tanto porque fue mi primer esposo. Un día él murió. Yo tenía 3 meses recién conociendo de Dios cuando él muere. Y usted no sabe lo que se me vino, el gigante que se me vino, porque Satanás hacía de todo para sacarme de la presencia de Dios. Pero cuando uno viene con un corazón despojado, rendido, y usted realmente no es el hombre quien la convence, es el Espíritu Santo quien la convence y la trae. Porque uno no tiene que ser convencido de la palabra, uno tiene que ser convertido a la palabra. Es ser el propio Jesús en la palabra, el Espíritu en uno. Ser imitadores de mi ley. Y cuando uno está en la roca, vendrán tiempos, vientos fuertes. Satanás no puede sacarlo de la presencia de Dios, porque uno elige a quién seguir. Uno tiene decisión propia. Uno dice, esto es azul y esto es negro, esto es blanco y esto es negro. ¿Qué camino elijo?
Esta es la puerta angosta y esta es la puerta ancha. La puerta ancha me permite hacer lo que yo quiera, tengo placeres, tengo dinero, tengo todo, pero la puerta angosta yo voy a pasar por momentos de adversidad. Pero en la puerta ancha no está el ser que me va a dar la vida, el que me va a llenar de gozo, de júbilo, pero en la puerta angosta está ese ser que lo veo brillar. Entonces uno elige qué camino elegir. Uno tiene ese libre albedrío de decidir, escoger. Dios es tan prudente, el Espíritu Santo es tan prudente que Él no acosa, no. Él va y da la palabra a la iglesia y la recibe. Él siembra la semilla y quien agarró la semilla y la sembró en su corazón y la recibió por fe, recibe a Dios como su Señor y Salvador. Pero el que la recibe solo la oye y no la pone en práctica, esa persona siempre va a estar yendo o saliendo de la iglesia. Y a veces el diablo usándolo para dividir la iglesia, para destruir lo que Dios quiere hacer. Pero nada, ¿quién podrá con el Espíritu Santo? ¿Quién podrá? Satanás no puede. Pero esa persona que empezaba a tener, que Dios le hizo el llamado para conocerlo, porque Dios le quiso dar su abrigo, lo quiso saciar de su amor, le quiso librar sus cargas, Satanás le robó la bendición. Entonces, cuando yo iba a poner la alabanza, era por ministrar muchos corazones. Somos una de las palabras, no me sé la canción toda, pero una dice así, como la garza que ansía por las aguas, así ansía mi alma. A veces estamos adorando a Dios, glorificándolo, pero en la carne, y el espíritu no fluye. A veces el alma está gastada, a veces el alma está seca y está buscando llenarse. La incertidumbre, el afán, el día a día, las tribulaciones, las cosas que a diario Satanás nos pone, porque a veces salimos de una cosa y ya estamos en otra. Pero tenemos que ser perseverantes en la gracia. Es ahí donde tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna arma forjada prevalecerá, porque mayor es el que está en mí que el que viene en contra de mí. Cuando mi esposo murió, yo me quedé sola. Yo iba a trabajar en una institución como auxiliar de enfermería. Y créanmelo, hermanos, ahí en ese lugar, el dueño de la clínica me apreciaba muchísimo. Y él me dijo, cuando él vio que yo quedé viuda, me dijo, ven a trabajar conmigo. Pero tenía un hijo, que ese hijo me acosaba. Si yo iba a atender a un paciente, a cambiarle la sábana, a llevarlo al baño y todo, él estaba ahí ayudándome. Si yo iba a comer, allá iba a comer. Yo tenía 3 meses recién en la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que hice? Me boté. Me boté y le dije al doctor, doctor, gracias, sé que me ha querido ayudar, pero este no es lugar para mí. Le agradezco, pero no. Y me fui. Y desde ese entonces yo empecé a dar masajes. Empecé a vender empanadas, tortillas, y yo me iba a ofrecerlas. Y sabe que yo nunca antes lo había hecho porque mi esposo, el que muere, siempre me dio todo. Yo nunca tuve necesidad. Con él nunca lo tuve.
pero una cosa no tuve, el respeto. Él era ingeniero civil y él me engañaba con muchas mujeres. Pero antes de él irse a los bailes, a las chupas, porque él me decía, vamos, yo no lo acompañaba porque no sé por qué, yo no era cristiana, pero a mí nunca me gustó ir a discotecas, ni a tomar, ni a fumar. Sí me gustaba reunirme con mi mamá, mis hermanos, en fiestas que ellos hacían, ahí bailaba con ellos, pero no me gustaba ir afuera como él le gustaba tomar. Y él buscaba mujeres que lo acompañaban. Fue muy dura mi vida. Yo lo tenía todo, pero no tenía nada. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en mi vida, que Satanás nunca desiste de un alma, de ninguno de nosotros. Hay un demonio que se llama tiempo. Y ese demonio no es que se va a venir y se va a acercar aquí y ya lo hace caer. No. Él se toma su tiempo, por eso dice que es el demonio del tiempo. Él va, se da la vuelta o camina hacia adelante. Mientras uno va en el camino, él nos está esperando y nos tiene una coartada. ¿Y sabe por qué eso lo digo? Porque cuando yo me salí del hospital, de la clínica, perdón, para no caer y no tropezar, ¿qué cree que pasó en mi vida espiritual después? Yo fui a una iglesia cristiana, conocí a mi segundo esposo, el padre de mis dos hijos más pequeños. Él iba a la iglesia, él se bautizó en las aguas. Y yo dije, es de Dios, porque va a la iglesia, porque se bautizó, porque va conmigo a la iglesia. ¿Y qué cree que pasó? Sinagoga de Satanás. Me uní a él, hablé con el pastor de aquella iglesia y me dijo, es de Dios. Y yo pues todavía novata, no conocía. ¿Qué cree que? Fallé, tropecé, forniqué. Por eso le digo que existe un demonio, más en los ungidos de Dios, que Dios los ha llamado para ser cabeza y no cola. Su ministerio. ¿Sabe qué es lo que le agrada a Dios? Cuando nosotros reconocemos y nos ponemos en el papel de siervo y decimos, Padre, ten misericordia, nunca te apartes de mí, nunca me dejes caer, sosténme bajo el manto de tu gracia, porque Satanás va a usar allá afuera a los leoncillos para robar su ministerio, para poner murmuraciones, para blasfemarlo, para criticarlo, para vituperarlo. Yo he visto, hermanos, que sus matrimonios han desfallecido porque Satanás allá le puso un amante. En mi vida, hermanos, ¿qué es lo que yo no he pasado? Pero todo eso que yo he vivido, hermanos, ha sido el proceso de lo que Dios, y aún no sé nada, pero hay un olfato espiritual que los siervos de Dios que están aquí, ellos también lo tienen. Hay un olfato. Sabe que cuando una persona está en el infierno, uno siente el olor a azufre, porque la sal, el fuego que arde con fuego y azufre, todo fue para los demonios, no fue para la humanidad. Y cuando un demonio quiere robar el alma, el siervo de Dios lo huele, lo percibe, lo caza. Porque así como el diablo anda como león rugiente queriéndonos cazar, nosotros también tenemos que estar en el espíritu. Por eso es que cuán importante es la oración, el ayuno y la búsqueda del Espíritu Santo para renovarnos cada día. Si hoy yo busqué el Espíritu Santo, hoy fue ese aceite fresco para mí. Mañana es otro día, ya hoy es pasado.
Lo de hoy ya no cuenta. Mañana tengo que volverme a presentar en ayuno y oración para que un nuevo aceite venga a mi antorcha, venga a mi barro, a mi vasija, a leer la palabra, a ponerla por obra. Hoy Dios me puso esta palabra. La leo, yo la creo, Señor. En base a esta palabra yo voy a caminar. En base a esta palabra voy a lanzar la red. Voy a cazar alma. En esta palabra voy a vivir por fe. No tengo que comer, Dios proveerá. Base en esta palabra voy a poner mi empresa. No tengo dinero para ponerla, pero Dios me lo dará. Base en esta palabra, no tengo un techo. Yo le creo al Señor. Padre, yo voy a reclamar esta promesa que me has dado porque sé que se va a cumplir, porque tu palabra no cae en saco roto. Y hasta que usted no me responda con esta palabra que usted me dio, yo voy a seguir clamando. Dios me respondió, amén, gloria a Dios, mi ofrenda, mi gratitud, más mi ofrenda propia, mi alma, en adoración. Y voy por más, para ser testimonio vivo del Rey, que nos vamos a ver en un momento que Dios nos permite pasar por necesidades, porque Dios nos permite pasar. Pero no hay mal que dure 1000 años, dice. Hoy no tenemos, pero mañana el Señor nos honra. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Para ver si criticábamos, si murmurábamos, si decíamos Dios no nos ayuda o nos volvemos ansiosos. No, es pasar la prueba en silencio. El silencio es la mayor arma que Satanás, el diablo solo sabe cuando nosotros hablamos. Pero cuando usted está en el silencio, clamándole a Dios, cerrado en su cuarto, declarando la promesa, usted es una antorcha de fuego. El diablo no lo puede tocar porque se quema. Y si hablan mal de ustedes, se quema porque hay un ay. Dice aquí abajo, dice, mirad que no despreciéis unos de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Nosotros, los que ya hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, los que Dios nos escogió por su misericordia. Somos testigos somos discípulos del Rey, discípulos del Señor. Somos la obra de Dios para ir y llevar y proclamar esta palabra a las azoteas y difundirla con el mensaje de la esperanza, del amor, de la restauración. Y la palabra nos redarguye en todo tiempo, para sanidad, para una bendición económica, para que el ministerio de cada siervo crezca, porque debemos ser hijos espirituales. Debemos ser, nuestra alma tiene que prosperar. Porque si nuestra alma prospera en la gracia, en el espíritu, todo nos es añadido. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se ha añadido. Busquemos en todo tiempo con ese amor y esa referencia, como vaso de honra, como ofrenda viva. Y si tenemos que pedir perdón porque hemos encontrado en alguna falta, si yo hablé mal de mi hermano, perdóname, abrázala. Soy humano. Y si la persona recibe tu perdón, amén. Y si no, ya queda en ella o en él, no queda en ti. Perdón que lo tutee, no queda en usted. Queda en la persona, pero usted hizo su parte. Satanás viene para condenar, para matar, para destruir, pero Dios vino para traer vida en abundancia. Y la abundancia del Rey, la abundancia del Espíritu Santo tiene que estar aquí, florecer.
aquí tiene que florecer la vida. Porque si no, Dios, cuando somos árboles que no damos fruto, acuérdese allá en la parábola de la higuera. Él maldijo a la higuera y la cortó. Que no lleguemos a hacer eso, que Dios nos corta, porque dice Él que el árbol que no da fruto es cortado de raíz. Que no seamos vaso para honrar a las tinieblas, que seamos vaso de honra para honrar a Dios. Y Dios dice en su palabra, quien me honra, yo también lo honraré. El que ama a mí, ama a mi prójimo. Y quien ama a su prójimo, ama a Dios. Queridos hermanos, yo me incluyo aquí también porque yo soy vaso. Yo soy pecador. Yo soy ofrenda. Y yo también tengo que, Dios que me está usando a mí aquí, yo tengo que poner, por ejemplo, lo que Dios me está diciendo. Lo que Dios, ahora más aún que Dios me va a poner una responsabilidad, es vivir en sumisión a Dios. Es vivir conectado de la presencia de Dios. Es amarlo con un corazón íntegro para no desfallecer, para que lo que Satanás está queriendo hacer, Satanás no nos puede alcanzar. Y yo voy a cerrar esto haciendo una oración. Ahí donde usted se encuentra, yo no soy quien. Yo solo digo lo que el Espíritu Santo me ha inspirado a decirlo. Yo solo declaro lo que yo siento en mi espíritu, dilo. Pero si alguien o de las personas que están llegando tiene falta de perdón o hay una falta, y me incluyo yo, entreguemos esas cargas, que haya una verdadera liberación para que Satanás ya no nos traiga el recuerdo del pasado, para que Satanás no diga, mira antes cómo eras, porque así es Satanás. Mira, ella era así, tal, tal cual. Hace obra en las personas que no conocen a Dios. Y mira ahora, y así lo dicen, yo lo he escuchado. Es una hermanita diabla, es una hermanita tal, es una hermanita. Eso hace la religiosidad, porque el fruto del Espíritu no es religiosidad. La murmuración, no, cómo se viste, no, la mujer no debe usar pantalón, no, la mujer, no, tiene que andar con sus vestidos largos hasta acá. Perdónenme. ¿De qué sirve andar con el vestido largo y todo cubierto? Claro que uno tiene que ser cubierta, uno tiene el templo de Dios, uno tiene que cubrirlo. Pero si yo ando toda abrigada por fuera y por dentro tengo una mancha, ¿de qué me sirve la santidad por fuera si por dentro es sepulcro abierto mi garganta? Hay malicia, hay olor del infierno. Nuestros labios bendicen y maldicen. ¿De qué me sirve la santidad por fuera si por dentro mi alma no muestra lo que está afuera? Entonces, seamos imitadores de la palabra. Que antes de abrir la boca, pensemos una, dos y tres veces si lo que vamos a decir no ofende al hermano o a la hermana. Si voy a exhortar a un hijo espiritual, que sea en la mansedumbre. Si yo veo que como pastor o como siervo estoy viendo
a mi hermano en una falta y lo voy a criticar o lo voy a reprender con la palabra fuerte. No. Señor, dame tu sabiduría para saber guiarlo. Y oro en las madrugadas. Señor, tócalo, porque lo que yo no puedo hacer, tú lo harás, Señor. Tócalo. Hazle ver en la falta que él está. Ten misericordia. No vaya a ser que hoy él sea el caído y yo lo juzgue y mañana esté yo cayendo también. Seamos ofrenda. Seamos luz para los gentiles. Que seamos esa agua viva y que entreguemos a Dios todo lo que está en nuestro corazón, todo lo que está aquí, entreguémoslo a Dios, porque Dios es el único que nos puede dar la libertad y nos puede dar el conocimiento de poder avanzar en una nueva era, en un nuevo sentir, donde vamos a estar gozosos en la presencia de Dios y somos esos hijos reverentes a Él. Padre soberano, vengo delante de ti, amado Dios. Yo soy esa ofrenda, yo soy un pecador. Padre, lo que he declarado, Espíritu Santo, siento en mi sentir, tú lo pusiste, Señor. Dios me libre siendo yo dando una palabra que no venga de ti. Porque hasta eso hay que ser temeroso, cómo uno va a predicar, cómo uno va a hablar, que no sea en la carne, sino en el Espíritu. Padre, en todo tiempo alabo al Señor, porque para siempre es su misericordia. Espíritu Santo, yo no conozco a los seres que están aquí, pero tú sí los conoces, papá. Que sea tu Espíritu, Padre, obrando, llevándote todas sus cargas, Señor. Somos ese vaso que necesita ser confortado por tu Espíritu. Hay muchas almas allá afuera, Señor, que no llegan a la iglesia. A mí me ha pasado que me lo han dicho, Señor. Yo no voy a la iglesia tal porque yo veo tal hermano que es así. Y para yo ver eso, mejor yo no voy. Que no seamos piedras de tropiezo para nadie. Que seamos luz. Y en toda hora, Espíritu Santo, guíanos en esa humildad, en esa mansedumbre, en esa templanza. Redargúyenos, Señor. Exhórtanos con el espíritu de tu amor. Que estemos atentos a escuchar tu llamado, tu voz, cuando nos guía, cuando nos ministra. Padre Santo, porque en todo tiempo alabaré al Señor, porque para siempre es su misericordia, amado Dios. Y pido perdón si la palabra que salió de mi boca, yo no lo dije porque es mi carne, no, amados hermanos. Y si alguien se sintió herido por la palabra que dije, no la dije yo. Pero le pido perdón si la persona se sintió mal por lo que dije, pero hay un mandato, que lo que Dios nos pone en el sentir, en el corazón, predicarlo, hay que decirlo, porque hasta a mí me llegó la palabra, Señor, hasta a mí. Todos somos enseñados y redarguidos en tu presencia, y todos aprendemos, Señor, del uno al otro, porque esos somos nosotros. Esos alumnos para aprender, porque tú eres el maestro de maestros, que con tu espíritu nos das esa enseñanza de poder avanzar, de poder cada día dar lo mejor para ti. Y oro por cada iglesia, por cada siervo que está ahí, por cada siervo que ha pasado vituperaciones,
por cada siervo que ha pagado el precio, por cada siervo que está ahí en la plataforma, que solo tú conoces lo que le ha tocado pasar. Padre, derrama de tu espíritu, aumenta ese candelabro, llena la copa de cada uno de ellos, Señor. Llena, Señor, esa copa, esa vasija que tal vez estaba apagándose o estaba media, que tu espíritu rebose sobre la cabeza de cada siervo, de cada adorador, de cada persona que danza, de cada persona que te canta con ese amor, que cuando cantas se siente tu presencia, porque el mayor placer es adorarte, Señor. Ese siervo que todos los días se levanta a adorarte, a orar por las personas que tú le has puesto, Señor. Cuántas aflicciones es del justo, Padre. Cuánto. Espíritu Santo, sé que para cada siervo que ha sido vituperado viene recompensa de lo alto. Para cada siervo que estaba quizás diciendo ya no tengo fuerza, el Espíritu Santo hoy día le dice, yo estoy contigo, no temas, yo renuevo tus fuerzas, yo te hago una nueva criatura, yo te he quebrado porque te quiero volver a ser ese barro nuevo, porque no quiero que claudiques, quiero que seas vivificado en la gracia, en mi gracia, dice el Señor, para cada mujer, para cada hija, para cada siervo que está aquí. Porque Dios me muestra que aquí hay mujeres que han derramado sus lágrimas, que han llorado, que han sido humilladas. Padre Santo, abrázalas, cúbrelas con el manto de tu abrigo, de tu amor, Padre. Que sanen esa herida, que en el pasado ya fueron lastimadas, Señor. Así como me has sanado a mí, así como yo fui humillada por el esposo. Padre, así, Señor, como sanaste todo mi ser, sánalas también a ellas, Señor. Toma el control de sus esposos, de ellas, que sean mujeres virtuosas, que sean mujeres intrépidas, porque el Espíritu Santo da esa intrepidez. Mujeres que sean detallistas con sus esposos, porque a veces hay esposos que les cuesta dar un detalle y las mujeres somos detallistas. Una flor o un te amo es suficiente, pero aquí hay esposos, mujeres que sus esposos no son convertidos. Señor, toca a esos esposos, Señor. Alínealos, Señor. Aquí hay mujeres, hijas del reino, que te sirven, pero el esposo es inconverso. Señor, satúralos con tu presencia, Padre. Que tu luz, tu alumbramiento alumbre para ellos, Señor. Hazle justicia, Señor. Haz justicia, Señor. Porque necesitamos de ti, Señor. Glorifícate, Señor, en cada hermano, en cada hermana, Señor. Que tu luz, tu espíritu, Señor, redarguya y el aliento de vida esté en vuestros corazones. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Shalom, shalom, shalom.
esté en los hogares. Y declaro el éfata de Dios para cada ungido, porque todos aquí son llamados a la mesa del Señor. Perseveren. Para ustedes que están recién llegando, perseveren, que Dios tiene algo maravilloso. Ustedes no se imaginan lo que Dios tiene para ustedes. Perseveren, búsquenlo, ámenlo, glorifíquenlo. Que Dios se hace presente. Él no rechaza una alabanza. Él no rechaza la adoración. Él ama al que le ama. Él ministra y da al que lo busca. Gracias, Padre. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en todo tiempo alaba mi alma a ti. Padre, para yo llegar a hacer esto, te busqué en las madrugadas, Señor. Te canté, te alabé. Y en ese momento tú me pusiste a orar por todas las personas de la plataforma, por todos los hermanos. Y empezaste a ministrarlos a ellos. Y sé que tú estás con ellos porque los amas a todos. Tú no haces acepción de personas. Tú quieres hacer cosas grandes en ellos. Ministralos con tu amor. Abrázalos. Te doy la gloria y la honra, Señor. Te doy toda la gloria y la honra, Padre amado. Gracias, gracias, gracias al Padre, al Hijo y al maravilloso Espíritu Santo que está aquí. Gracias, Señor. Te amo y te bendigo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.